esto. Yo creo que para presentar a mi próximo invitado, yo puedo además hacerlo con el título de uno de sus libros, que se llama Una nación a la deriva, porque uno no puede menos que pensar que Venezuela está a la deriva, cuando hay 16.000 personas que simplemente pueden morir porque falta insumos y aparatos para hacer una diálisis, cuando hay un preacuerdo que dice un sector pero el otro lo niega. Es decir, ¿desde cuándo estamos a la deriva? Tulio Hernández, sociólogo venezolano, profesor universitario, escritor y columnista de diarios como el diario El Nacional. Tulio, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, Idania. ¿Desde cuándo estamos a la deriva en Venezuela? Bueno, yo diría que no solamente estamos a la deriva, sino que Venezuela es un barco que va a la deriva, pero todos sus pasajeros van secuestrados por una mafia, por unos gángsters, pero esos gángsters también van dentro del barco y también van a la deriva. Lo que nadie sabe exactamente es cuándo espera o aguarda la próxima gran caída, donde ese barco haga más aguas y se destroce más de lo que ya está. Y yo creo que el barco de la democracia comenzó a lesionarse básicamente a finales de la década de los años 80. No supo rectificar a tiempo el bipartidismo, lo que le reclamó la gente con el Caracazo, con el golpe de Estado de Hugo Chávez. Había que haber tomado mucho cuidado y llegó esta especie de promesa, de entusiasmo de masas que fue Hugo Chávez, que ha terminado en tragedia humanitaria, en uno de los colapsos más grandes que haya vivido nación alguna en América Latina. Yo a veces, cuando veo esto que tú acabas de mostrar, que hayan 16.000 personas que pueden morir por una cosa tan elemental como una diálisis, yo digo, yo creo que mucha gente a veces piensa que exageramos. Yo creo que es tan dramático todo lo que vivimos que resulta increíble. Entonces el barco comenzó a irse a la deriva, sobre todo después del 2002-2003, cuando Hugo Chávez empezó a aplicar unas políticas de destrucción del aparato productivo, de desconocimiento de la Constitución, de división del país a través del odio de clase y del odio ideológico, y el barco terminó de perder el rumbo y se convirtió todo el barco en una especie de cárcel, en una especie de centro penitenciario, con la entrada de Nicolás Maduro al poder, porque fue cuando arreció la represión, la tortura, el encarcelamiento, la ilegalización y la inhabilitación de partidos y de personas, de activistas políticos, y sobre todo esta especie de gran desconcierto nacional que ha terminado en la gran estampida, que aquí en Bogotá y en Colombia en general la vivimos con una gran crudeza. Los venezolanos huyendo, como los sirios huyen de la guerra, o como hemos visto hambrunas en África, huyendo porque su país ya se les perdió. Su país, nuestro país, está a la deriva. Y es un barco a la deriva. La tragedia es tan grande que este barco a la deriva ya no solo amenaza a lo que queda de Venezuela, sino que amenaza a sus países vecinos y a la región en general. Porque esa estampida es tan grande, Tulio. Este éxodo es tan masivo de los venezolanos que América Latina en general no está preparada para asimilar, para dar respuesta a los venezolanos que están llegando. Colombia, por supuesto, en primer término, donde ya vemos situaciones de orden público, pero nadie estaba preparado para esto, para que se viniera esta avalancha de gente cruzando las fronteras. Claro, esa es una amenaza, el tema de la migración, pero hay otras amenazas colaterales. Por ejemplo, como para un proceso de paz que venía o que viene viviendo Colombia, muy tortuoso, muy tormentoso, pero que marcha,
Venezuela siempre fue una piedra de tranca, porque fue un lugar de apoyo y de operaciones de la FARC y todavía, según algunas investigaciones de prensa, del ELN. Pero además Venezuela fue el impulsor de un proyecto que los estudiosos norteamericanos conocieron como la Ola Rosada, y que era un intento de reactivar la vieja izquierda comunista a través de un maquillaje democrático. Por suerte, en un momento en que América Latina iba marchando hacia las democracias, ya no había acá prácticamente dictaduras en América Latina, aparece el modelo venezolano que hace que se invierta la historia, pero por suerte ni en Ecuador, ni en Argentina, ni en Brasil el modelo tuvo éxito, y todo lo contrario. Hoy en día más bien ha entrado una época de inversión, de finalización. Se revierte. De ese entusiasmo que se expresa en que ahora es la época de los grandes empresarios siendo presidentes de sus países. Piñera, Macri, Temer, todo por suerte fracasó. Pero ese es el peligro del chavismo en este momento. Que como Enver Hoxha en Albania, en los años 60 y 70, el chavismo está apostando al aislamiento total. Ellos serían felices si pudieran levantar esos muros que Trump quiere entre México y Estados Unidos. Pues el gobierno de Venezuela sería feliz abriendo las compuertas para que se vaya el mayor número de gente y cerrándola a su relación con la comunidad internacional. Ya se salieron de la OEA, destrozaron de alguna manera las formas de cooperación tradicionales de América Latina, no comparten la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no obedecen las sentencias de la Organización Mundial de Comercio. Es decir, entre menos presiones se les haga, menos vínculos tengan con la legalidad, porque el aporte del chavismo es haber creado lo que a mí me gusta llamar el Estado malandro. No es exactamente un Estado comunista, no es exactamente una dictadura militar, por supuesto que no es una democracia, sino que es un Estado malandro, un Estado que juega a simular actitud democrática, pero que actúa como los malandros. El gobierno de Maduro y antes el de Hugo Chávez tienen en una mano la Constitución y en la otra una pistola. Cuando quiere, invoca la Constitución. Cuando no quiere, cuando esto no le sirve, dispara la pistola. La usa como la hizo en los 3 meses de manifestaciones del año pasado. Sí. Por eso la situación más grave, y hoy tenemos un gran ejemplo, es que el venezolano común vive atrapado porque no puede discernir qué es verdad y qué es mentira, qué es realidad y qué es ficción, qué es legal y qué es ilegal. Un funcionario de un conocido cinismo, de un desprecio absoluto por los demás, que Jorge Rodríguez, sale diciendo que sí hubo acuerdo, y todos los tweets de la gente que estuvo en la reunión dicen que no hubo acuerdo ninguno, porque las cosas básicas que pide la Mesa de la Unidad Democrática no se han dado. Nombrar un nuevo CNE, garantizar la equidad en las elecciones, permitir la observación internacional, garantizar el derecho de los venezolanos en el extranjero a ejercer su voto, permitir la observación internacional, lo elemental que en una democracia se requiere para que unas votaciones sean creíbles. Se juega en Venezuela desde el poder a quebrar la lógica. Total. Esto lo había descrito con mucha propiedad en la primera mitad del siglo XX un escritor inglés llamado Orwell. Sí. Orwell escribió un libro que se llama 1984 y describió otro, Rebelión en la Granja. Y precisamente lo que desconcierta a los políticos democráticos que actúan en el fondo con cierta ingenuidad es que nosotros estamos no solamente ante un Estado malandro, sino ante un grupo de fanáticos, y el pensamiento fanático no conoce límites. El pensamiento fanático es capaz de hacer lo que tú acabas de mostrar en la pantalla. Un presidente que dice
que no está pasando nada. Hay 16 personas a punto de morir. 16.000. Hay miles, 16.000, perdón. Hay miles que han muerto. Y él tocando, cantando, bailando. Y aquí se repite una de las mejores definiciones que yo he oído sobre qué es el comunismo. Se la escuché a un filósofo que solía visitar Venezuela, perdón, un sociólogo, Edgar Morin. Y él decía, el comunismo son millones de personas a la orilla del mar tomando bocanadas de agua y recitando, esto no es agua salada, esto es limonada, esto no es agua salada, esto es limonada. Y eso es efectivamente lo que hace la élite que nos gobierna y trata de que todo el pueblo venezolano lo repita como un salmo infinito. ¿Y por qué el pueblo venezolano, por qué no hay una rebelión en la granja en Venezuela? ¿Por qué 19 años después de tanta incapacidad que ha llevado a Venezuela al estado donde está en este momento, en el aquí y el ahora, el pueblo, como otros en momentos particulares, como en otros países, en otras latitudes, ¿por qué el pueblo no ha salido de este gobierno? No, yo creo que eso es una visión un poco equivocada de lo que ha ocurrido en Venezuela. Si alguien ha hecho rebeliones, si alguien ha entregado vidas, sacrificio, tiempo, intensidad personal, sufrimientos, son los venezolanos de estos 18 años. Si sacamos la cuenta de presos, de exiliados, de asesinados, de torturados, de números, si algunos ciudadanos sacaran la cuenta del número de kilómetros que han caminado, nosotros nos encontramos con que aquí ha habido una gran capacidad de respuesta, pero no estamos luchando contra un gobierno normal. Cualquier gobierno, con las manifestaciones de los 3 meses del 2014 y del 2017, hubiese por lo menos cedido. Pero este es un cadáver insepulto. El chavismo es un cadáver insepulto que lo mantiene con vida en terapia intensiva, la respiración artificial de 4 elementos que reprimen e impiden que las rebeliones permanentes que hacemos tengan éxito. Y esas son las Fuerzas Armadas Nacionales convertidas en Guardia Pretoriana, las policías convertidas en escuadrones de la muerte, los colectivos paramilitares convertidos en delincuencia de Estado, y las agencias de inteligencia de Rusia, Turquía, Irán y Cuba. A eso nos enfrentamos y no ha sido fácil. No es que los venezolanos no hayan peleado, es que tenemos un enemigo sin escrúpulos y eso no es fácil de enfrentar, piedras contra fusiles. Piedras contra fusiles, no, nunca ha sido fácil. ¿Qué encontramos en Una Nación a la Deriva, Tulio? Es una síntesis de mis 20 años escribiendo todos los domingos y publicando todos los domingos en el diario El Nacional, pero no es una mera selección de artículos, son los artículos que he dedicado a seguir el proceso político, pero editados, contextualizados y con una introducción que trata de explicarle especialmente a los más jóvenes y especialmente a los extranjeros qué es lo que ha vivido Venezuela, que es tan dramático, pero que resultó tan difícil que los países democráticos entendieran que no estábamos ante un gobierno normal y que estábamos ante un grupo que está produciendo la destrucción sistemática, no solo de una democracia, sino de una nación, de sus personas, de sus generaciones, de su futuro, pero que no logra que ese pueblo termine de entregarse y de rendirse, y que felicito de verdad la decisión de la MUD o de los que están dialogando hoy, porque yo creo que hay que mantenerse en el diálogo, que lo último que un demócrata puede abandonar es una mesa de diálogo, y que así lo han hecho incluso en momentos en que las guerras están en pleno evolución,
lo han hecho grandes estadistas del mundo. Yo creo que ustedes, como yo, se van a quedar con ganas de tener más de Tulio Hernández. Hacía mucho rato que no conversaba con él. Y me quedan muchísimas preguntas más a eso que acaba de decir, que hay siempre que negociar. Así que te voy a invitar la próxima semana, que vuelvas a venir, porque todavía me queda un temario por conversar. Tulio Hernández, sociólogo venezolano, escritor, columnista de prensa. Qué gusto haberte tenido. Gracias. Y ya quedamos comprometidos la próxima semana. Esta fue la primera parte de la conversación. La segunda continuamos la semana próxima. Gracias, Dani. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Impulsor de un proyecto que los estudiosos norteamericanos conocieron como la Ola Rosada, y que era un intento de reactivar la vieja izquierda comunista a través de un maquillaje democrático. Por suerte, en un momento en que América Latina iba marchando hacia las democracias, ya no había acá prácticamente dictaduras en América Latina, aparece el modelo venezolano que hace que se invierta la historia, pero por suerte ni en Ecuador, ni en Argentina, ni en Brasil el modelo tuvo éxito, y todo lo contrario. Hoy en día más bien ha entrado una época de inversión, de finalización. Se revierte. De ese entusiasmo que se expresa en que ahora es la época de los grandes empresarios siendo presidentes de sus países. Piñera, Macri, Temer, todo por suerte fracasó. Pero ese es el peligro del chavismo en este momento. Que como Enver Hoxha en Albania, en los años 60 y 70, el chavismo está apostando al aislamiento total. Ellos serían felices si pudieran levantar esos muros que Trump quiere entre México y Estados Unidos. Pues el gobierno de Venezuela sería feliz abriendo las compuertas para que se vaya el mayor número de gente y cerrándola a su relación con la comunidad internacional. Ya se salieron de la OEA, destrozaron de alguna manera las formas de cooperación tradicionales de América Latina, no comparten la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no obedecen las sentencias de la Organización Mundial de Comercio. Es decir, entre menos presiones se les haga, menos vínculos tengan con la legalidad, porque el aporte del chavismo es haber creado lo que a mí me gusta llamar el Estado malandro. No es exactamente un Estado comunista, no es exactamente una dictadura militar, por supuesto que no es una democracia, sino que es un Estado malandro, un Estado que juega a simular actitud democrática, pero que actúa como los malandros. El gobierno de Maduro y antes el de Hugo Chávez tiene en una mano la Constitución y en la otra una pistola. Cuando quiere, invoca la Constitución. Cuando no quiere, 2003, cuando Hugo Chávez empezó a aplicar unas políticas de destrucción del aparato productivo, de desconocimiento de la Constitución, de división del país a través del odio de clase y del odio ideológico, y el barco terminó de perder el rumbo y se convirtió todo el barco en una especie de cárcel, en una especie de centro penitenciario, con la entrada de Nicolás Maduro al poder, porque fue cuando arreció la represión, la tortura, el encarcelamiento, la ilegalización y la inhabilitación de partidos y de personas, de activistas políticos, y sobre todo esta especie de gran desconcierto nacional que ha terminado en la gran estampida, que aquí en Bogotá y en Colombia en general la vivimos con una gran crudeza. Los venezolanos huyendo, como los sirios huyen de la guerra, o como hemos visto hambrunas en África, huyendo porque su país ya se les perdió. Su país, nuestro país, está a la deriva. Y es un barco a la deriva. La tragedia es tan grande que este barco a la deriva ya no solo amenaza a lo que queda de Venezuela,
sino que amenaza a sus países vecinos y a la región en general. Porque esa estampida es tan grande, Tulio. Este éxodo es tan masivo de los venezolanos que América Latina en general no está preparada para asimilar, para dar respuesta a los venezolanos que están llegando. Colombia, por supuesto, en primer término, donde ya vemos situaciones de orden público, pero nadie estaba preparado para esto, para que se viniera esta avalancha de gente cruzando las fronteras. Claro, esa es una amenaza, el tema de la migración, pero hay otras amenazas colaterales. Por ejemplo, como para un proceso de paz que venía o que viene viviendo Colombia, muy tortuoso, muy tormentoso, pero que marcha, Venezuela siempre fue una piedra de tranca, porque fue un lugar de apoyo y de operaciones de la FARC y todavía, según algunas investigaciones de prensa, del ELN. Pero además Venezuela fue, cuando esto no le sirve, dispara la pistola, la usa como la hizo en los 3 meses de manifestaciones del año pasado. Sí. Por eso la situación más grave, y hoy tenemos un gran ejemplo, es que el venezolano común vive atrapado porque no puede discernir qué es verdad y qué es mentira, qué es realidad y qué es ficción, qué es legal y qué es ilegal. Un funcionario de un conocido cinismo, de un desprecio absoluto por los demás, que Jorge Rodríguez sale diciendo que sí hubo acuerdo, y todos los tweets de la gente que estuvo en la reunión dicen que no hubo acuerdo ninguno, porque las cosas básicas que pide la Mesa de la Unidad Democrática no se han dado. Nombrar un nuevo CNE, garantizar la equidad en las elecciones, permitir la observación internacional, garantizar el derecho de los venezolanos en el extranjero a ejercer su voto, permitir la observación internacional, lo elemental que en una democracia se requiere para que unas votaciones sean creíbles. Se juega en Venezuela desde el poder a quebrar la lógica. Total. Esto lo había descrito con mucha propiedad en la primera mitad del siglo XX un escritor inglés llamado Orwell. Sí. Orwell escribió un libro que se llama 1984 y describió otro, Rebelión en la Granja. Y precisamente lo que desconcierta a los políticos democráticos, que actúan en el fondo con cierta ingenuidad, es que nosotros estamos no solamente ante un Estado malandro, sino ante un grupo de fanáticos, y el pensamiento fanático no conoce límites. El pensamiento fanático es capaz de hacer lo que tú acabas de mostrar en la pantalla. Un presidente que dice que no está pasando nada, hay 16 personas a punto de morir, 16.000. Hay miles, 16.000, perdón, hay miles que han muerto, y él tocando, cantando, bailando. Y aquí se repite una de las mejores definiciones que yo he oído sobre qué es el comunismo. Se la escuché a un filósofo que solía visitar Venezuela, un sociólogo, Edgar Morin, y él decía, el comunismo son millones de personas a la orilla del mar, tomando bocanadas de agua y recitando, esto no es agua salada, esto es limonada, esto no es agua salada, esto es limonada. Y eso es efectivamente lo que hace la élite que nos gobierna y trata de que todo el pueblo venezolano lo repita como un salmo infinito. ¿Y por qué el pueblo venezolano, por qué no hay una rebelión en la granja en Venezuela? ¿Por qué 19 años después de tanta incapacidad que ha llevado a Venezuela al estado donde está en este momento, en el aquí y el ahora, el pueblo, como otros en momentos particulares, como en otros países, en otras latitudes, por qué el pueblo no ha salido de este gobierno? Yo creo que eso es una visión un poco equivocada de lo que ha ocurrido en Venezuela. Si alguien ha hecho rebeliones, si alguien ha entregado vidas, sacrificio, tiempo, intensidad personal, sufrimientos,
son los venezolanos de estos 18 años. Si sacamos la cuenta de presos, de exiliados, de asesinados, de torturados, de números, si algunos ciudadanos sacaran la cuenta del número de kilómetros que han caminado, nosotros nos encontramos con que aquí ha habido una gran capacidad de respuesta, pero no estamos luchando contra un gobierno normal. Cualquier gobierno, con las manifestaciones de los 3 meses del 2014 y del 2017, hubiese por lo menos cedido. Pero este es un cadáver insepulto. El chavismo es un cadáver insepulto que lo mantiene con vida en terapia intensiva, la respiración artificial de 4 elementos que reprimen e impiden que las rebeliones permanentes que hacemos tengan éxito. Y esas son las Fuerzas Armadas Nacionales convertidas en Guardia Pretoriana, las policías convertidas en escuadrones de la muerte, los colectivos paramilitares convertidos en delincuencia de Estado y las agencias de inteligencia de Rusia, Turquía, Irán y Cuba. A eso nos enfrentamos y no ha sido fácil. No es que los venezolanos no hayan peleado, es que tenemos... Esto. Yo creo que para presentar a mi próximo invitado, yo puedo además hacerlo con el título de uno de sus libros, que se llama Una nación a la deriva, porque uno no puede menos que pensar que Venezuela está a la deriva, cuando hay 16.000 personas que simplemente pueden morir porque falta insumos y aparatos para hacer una diálisis, cuando hay un preacuerdo que dice un sector, pero el otro lo niega. Es decir, ¿desde cuándo estamos a la deriva? Tulio Hernández, sociólogo venezolano, profesor universitario, escritor y columnista de diarios como el diario El Nacional. Tulio, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, Idania. ¿Desde cuándo estamos a la deriva en Venezuela? Bueno, yo diría que no solamente estamos a la deriva, sino que Venezuela es un barco que va a la deriva, pero todos sus pasajeros van secuestrados por una mafia, por unos gángsters, pero esos gángsters también van dentro del barco y también van a la deriva. Lo que nadie sabe exactamente es cuándo espera o aguarda la próxima gran caída, donde ese barco haga más aguas y se destroce más de lo que ya está. Y yo creo que el barco de la democracia comenzó a lesionarse básicamente a finales de la década de los años 80. No supo rectificar a tiempo el bipartidismo, lo que le reclamó la gente con el Caracazo, con el golpe de Estado de Hugo Chávez. Había que haber tomado mucho cuidado y llegó esta especie de promesa, de entusiasmo de masas que fue Hugo Chávez, que ha terminado en tragedia humanitaria, en uno de los colapsos más grandes que haya vivido nación alguna en América Latina. Yo a veces, cuando veo esto que tú acabas de mostrar, que hayan 16.000 personas que pueden morir por una cosa tan elemental como una diálisis, yo digo, yo creo que mucha gente a veces piensa que exageramos. Yo creo que es tan dramático todo lo que vivimos que resulta increíble. Entonces el barco comenzó a irse a la deriva, sobre todo después del 2000.